enmarcarme de lo que la doctora Salazar comentó. Yo creo que quisiera comenzar con una frase que dice que si pudiésemos mirar al mundo desde la estatura de nuestros niños, llegaríamos a dimensionar su fragilidad y nuestro poder. Ojalá que ese poder podamos utilizar no para maltratarlos, menospreciarlos, sino más bien para protegerlos. Quiero comenzar haciendo una distinción entre pederastía y pedofilia. Siento que es necesario porque a veces confundimos estos términos. La principal diferencia entre pederastía y pedofilia está precisamente en la acción. El pedófilo seguramente tiene estas fantasías sexuales y eróticas con los niños, niñas y adolescentes, pero no las materializa. En tanto que el pederasta concreta esta acción. Esto es importante porque si las dos, si bien es cierto, son trastornos sexuales, son parafilias, no es menos cierto que este ofensor sexual, sea pedófilo o pederasta, sabe lo que hace, sabe los daños que provoca y por lo tanto su capacidad de decisión no se encuentra alterada, ¿sí? Con lo que podemos decir que es plenamente responsable de sus actos. Esto como preámbulo para comentar que si bien es necesario un plan, un programa, una política pública sobre salud mental, no es menos cierto que en estos casos en particular hay ciertas investigaciones que nos llegan a ser determinantes sobre la capacidad de mejoría de estas personas. Dicho esto, es importante también comentar lo que es el abuso sexual. Creo que es importante también equipararlo a lo que dice nuestro Corpus Juris Internacional. El Corpus Juris Internacional es este andamiaje jurídico que nos permite de alguna manera, a la par de la Constitución y en nuestro caso, ¿no es cierto?, poder hacer un análisis mucho más profundo y tener las herramientas suficientes. Entonces, el abuso sexual es un abuso de poder adulto que somete al niño o niña adolescente en su edad de mayor vulnerabilidad, ¿sí? Pervierte este vínculo de cuidado y protección de ese mundo adulto al que esta víctima pertenece y del cual el agresor forma parte. Y visto así, seguramente ustedes coincidirán conmigo que el abuso sexual es un fracaso colectivo. Y es así como lo hemos visto a lo largo de este año, lastimosamente. Y Ecuador no es la excepción a la regla. La vulnerabilidad se da precisamente porque estos niños, niñas y adolescentes en este momento en donde están siendo abusados son incapaces de responder, de protegerse, de resistir frente a estos hechos, ¿no es cierto? Y por eso es que además en algún momento se dio la imprescriptibilidad de los delitos sexuales, porque entender que ese delito va a formar parte de mi biografía y que además es un delito toma bastantes años y no los tiempos judiciales que de alguna manera hemos impuesto. Qué pena que no podamos efectivizar esta imprescriptibilidad en los casos de pederastía clerical, como ustedes también lo han tratado. Quiero darles algunos costos del abuso sexual infantil a nivel mundial. En el mundo se ha estimado que son más de 40 millones de sobrevivientes adultos de abuso sexual infantil. Solo en el 2014, 120 millones de niñas fueron víctimas de abuso sexual infantil. El alcance de su costo económico y social, aunque es difícil de calcular, se han propuesto cifras realmente astronómicas. Hablamos de 126 billones de dólares en todo el mundo. En países como en Estados Unidos se ha estimado los daños, es decir, salud, educación, productividad nacional, en $1 millón por víctima, solamente en gastos médicos y en terapias en la adultez. Creo que esto es interesante conocer porque hoy no sabemos, no conocemos el número de víctimas, por ejemplo, directas e indirectas del abuso sexual en espacios educativos. Y tampoco hemos podido establecer cuánto nos cuesta. De alguna forma, ¿no? Que feo suena cuesta, pero es así. En términos monetarios, ¿cuánto costaría devolver a ese niño, niña o adolescente su proyecto de vida, incluido su familia, que también sufre? La prevalencia del abuso sexual infantil, aunque no hay muchos estudios de prevalencia, habla de un 20% a nivel mundial, entendiendo que la prevalencia es esta proporción de una población que presenta un evento determinado en un momento determinado. En el mundo se producen 16 millones de embarazos adolescentes, de los cuales 2 millones se dan en América Latina. De hecho, es la única región donde los partos de niñas menores de 15 años han aumentado. Y se prevé que sigan aumentando hasta el 2030 si efectivamente no hacemos algo al respecto.
El 20% de las mujeres que están en esta región, es decir, 1 de cada 5, refiere haber sido abusada sexualmente en la infancia. El 60% de los adolescentes que tuvieron relaciones sexuales antes de los 15 años fueron relaciones no voluntarias con hombres que les superaban en un promedio 6 años. Efectivamente, aquí en el Ecuador, lastimosamente, esta no es una excepción. No les voy a cansar con cifras porque sé que ustedes las conocen, pero sí quisiera que quede en la retina de cada uno de nosotros algunas cifras que nos deben avergonzar, pero también nos debe doler en el alma. Una de ellas, el que 7 niñas cada día ven a luz producto de violación. Y hablo de niñas menores de 14 años. Y que efectivamente, como decía la doctora Salazar, no tienen la posibilidad de abortar. Cuando además todos conocemos lo que trae consigo el dar a luz a un niño no deseado, y además en esa edad en donde quizá estamos jugando con muñecas y no precisamente de carne y hueso. Decirles también que todavía nos quedan pendientes estas 1.500 denuncias que sí han sido sentenciadas, pero 7.500 denuncias de violencia sexual que todavía Fiscalía no nos da respuesta. La verdad es que el abuso sexual tiene un enorme subregistro y también no es denunciado. Yo sé que la Comisión AMPECA habla de que se ha incrementado en un 55% la denuncia. Todavía tenemos que analizar esos datos. Pero lo que sí es cierto es que en febrero del 2017 salió a la luz el caso del Principito. Nosotros tuvimos esa agridulce tarea de sacarlo a la luz, y digo agridulce tarea porque a partir de eso se pudo también, ya llevamos un año hablando de abuso sexual. No podemos desmerecer esa oportunidad que se ha tenido, ¿no?, frente a este tema, como una herramienta válida, además de cambiar actitudes, culturas, patrones. Entonces, sale a la luz este caso, conocemos el caso AMPECA, 43 niños, no son 41. Hablamos de réplica de Rabat, de Mushe Pacari, y así sumamos una serie de casos en donde hay varias víctimas y también varios ofensores sexuales. Y entonces queda la interrogante de las redes de pederastía y pornografía, ¿no?, que también deben ser consideradas como parte de toda esta lamentable flagelo que vive hoy por hoy nuestro país. En el interín salen a la luz los casos de pederastía clerical, con Intriago y Cordero a la cabeza. Nos damos cuenta que este abuso sexual individual pasa a ser estructural cuando se le suma el silencio, el encubrimiento, la falta de colaboración con la justicia, y bueno, y todo lo que nosotros hemos conocido a este respecto. En este momento rompen el silencio estas víctimas de hace más de 50 años, entendiendo que la imprescriptibilidad podría ayudar, y se dan con un palo de narices, sabiendo que no se puede hacer mucho, ¿no?, como hemos visto, lastimosamente. Lo que ocurre aquí, ¿por qué les hago este recuento?, es porque ya no debería pasar esto. Sacamos a la luz y se entiende que deberíamos hacer cosas para que no pase. Y tenemos casos como el de la Junta de la Vivienda, o el caso de el Ángel de la Guarda, o del Alexander Volta en Santo Domingo de los Colorados, en donde hablamos de más niños violentados. Y en este caso en particular, en estos casos en particular, los niños son pequeñitos, 6, 5, 4 años. Los ofensores sexuales han bajado su target. ¿Qué quiero decir con esto? Que las escuelas y colegios no han dejado de ser o ofrecer ambientes poco protectores e indiferentes. Siguen siendo ambientes poco protectores e indiferentes, en donde cualquier cosa puede pasar como ha pasado, y en donde estos ofensores sexuales, que se pueden disfrazar de docentes, de curas, de conserjes, de choferes, siguen dando rienda suelta a sus más bajos instintos con nuestros niños. La razón no pide fuerza, y podemos entender que esto pasa, muchas gracias, que esto pasa porque efectivamente estos lugares son poco protectores e indiferentes, como les dije, pero también porque cuando la sociedad llega a saber mucho sobre una temática, y en este caso el abuso sexual, y no hacemos nada o hacemos muy poco para proteger a nuestros niños, volvemos más vivo o más listo a ese ofensor sexual, que seguramente va a buscar lugares poco protectores e indiferentes para seguir haciendo de las suyas. Y mientras estos lugares, incluidas la familia, sigan siendo lugares en donde lastimosamente nuestros niños deberían estar seguros, pero no lo están, seguiremos lamentándonos casos como el abuso sexual en el sistema educativo. Yo les hago una reflexión. Cuando
los abusadores sexuales son detenidos en Europa, hacen viaje a Tailandia. Lo que quiero decir con esto es que no esperemos exportar tampoco este problema en ningún otro lado. Tenemos que solucionarlo aquí. Y entonces tenemos que ver a la protección de los niños, niñas y adolescentes como un continuo. ¿Y qué quiero decir con continuo? Debe entenderse en un sentido más amplio y continuado a esta protección, que es integral, que es holística, es cierto. Pero no solo como la protección frente a la vulneración de derechos, sino también como estas estrategias de prevención para evitar que las violaciones sucedan. Y es ahí cuando, seguramente, este registro ecuatoriano de violadores, abusadores, agresores sexuales de niños, niñas y adolescentes se justifica en sí mismo. Y no como un fin en sí mismo, pero sí como una herramienta válida dentro de estas estrategias de prevención. ¿Sí? Primero porque a través de este se buscaría que esa implementación inhiba las conductas reincidentes de ofensores sexuales. Segundo, porque una sociedad más informada puede prevenir y por supuesto puede proteger a sus niños, niñas y adolescentes. Y porque además valió la pena valorar a este registro como un auxilio del sistema judicial. Es decir, que interesante sería que los jueces, antes de dictar sentencia, puedan ingresar a este registro y ver qué está pasando con ese ofensor sexual, si es reincidente, si es un primo delincuente, es decir, un pedófilo que quiere ser pederasta, y así. Estos registros también, y en otras sociedades que han implementado los registros, vienen acompañados de la prohibición a acercarse a ciertos lugares, a estos ofensores sexuales, ¿no es cierto? Me refiero a parques, a colegios, a iglesias, a guarderías, junto con la imposibilidad de residir cerca de menores de edad. También, para hacer esto, toman en cuenta la edad del ofensor sexual, toman en cuenta el tipo de ofensa, si es que hay residencia, es decir, no es solamente poner una reclusión por poner. El registro, a su vez, debería tener también niveles de riesgo, dada la peligrosidad de este ofensor sexual. Me refiero a que el primer nivel podría ser un riesgo moderado, donde solo las autoridades públicas tienen acceso a esta información. Pero podría ser de un nivel medio, ¿no es cierto?, cuando toda organización tiene interés en este tema y entonces puede acceder a la misma. Y el tercer nivel es cuando todo ciudadano, dado el grado de peligrosidad de este individuo, tiene derecho a ser informado. Este registro debería ser también, o debería exigir una notificación pública cuando este ofensor sexual cambia de domicilio. Para todos es conocido que hemos tenido, lastimosamente, en temas de violencia contra los niños, niñas y adolescentes, una información fragmentada, producto de varias fuentes. Por lo general somos las organizaciones de la sociedad civil o los medios de comunicación los que dan ciertos datos a este respecto. Y estos datos muchas veces son incompletos, no son oficiales, son parciales. Y nos impiden tener datos desagregados por delitos, por edades, por sexo. Nada se sabe de los ofensores sexuales, por ejemplo. Todos ellos nos dan una perspectiva acumulativa de la gravedad de este daño, del daño que causa la violencia, pero siempre es fragmentado. Este registro, creo yo, bien manejado, bien alimentado, garantizaría la medición de los casos, los tipos de agresores, daría esta información en temas de edad, de sexo, de tipos de agresiones que se dan. Es decir, nos permitiría tener datos oficiales. Los datos oficiales en temas de política pública, ustedes lo saben más que yo, nos permiten desarrollar actuaciones eficaces ante una problemática, prevenirla, abordarla, atenderla, ¿no? Sin dar palos de ciego, sino más bien de forma certera. Factores de riesgo social. Me voy a permitir hablar de estos factores de riesgo social porque, por ejemplo, lo que pasó en Pozorja es un hecho lamentable, condenable desde todo punto de vista, pero no puede evitar que podamos hacer un análisis sobre lo que realmente pasó, que pasa más allá de un simple rumor, o que va más allá de un simple rumor. En casos de abuso sexual, se conoce que hay varios factores de riesgo, entendiendo aquellas variables que incrementan la posibilidad de que determinado hecho suceda. Cuando hay alta tolerancia a la violencia sexual en una comunidad, cuando hay políticas débiles relacionadas con la igualdad de género, cuando hay altos niveles de tolerancia al delito en general, cuando las normas y comportamientos son violentos, apoyan el machismo, la misoginia, la sumisión femenina,
Cuando las aplicaciones de penas son mínimas a los agresores o existe impunidad, cuando hay fracaso en los programas de sensibilización, de prevención, de atención de estos temas, o cuando hay involucramiento de las fuerzas del orden y control en actividades delictivas o pasivas, el riesgo de ser violentado, de ser abusado sexualmente en el caso de niños, niñas y adolescentes aumenta. Digo esto porque en este caso, este registro, en combinación entre el Estado y la sociedad, puede aunar esfuerzos para disminuir estos factores de riesgo social. Siempre vamos a depender del buen manejo que se dé a este registro, por supuesto, ¿no? Pero no por eso no quiere decir que sea una mala idea o que debemos desecharla, si es que entendemos que toda esta protección que debe darse integral a favor de los niños no debe ser vista como hechos aislados. Esto quiere decir que en el caso particular del registro no puede ir solo, ¿no es cierto? Hemos visto que hay impunidad. Los ofensores sexuales aquí fugan porque no pueden ser juzgados en ausencia. Lo hemos visto con la Comisión Ampetra, se sabe a saciedad lo que ha ocurrido en temas del sistema educativo. Entonces ya es hora de hacer reformas y cambios estructurales importantes también, ¿no? En cuanto a la readaptación social, que es algo que efectivamente muchos nos cuestionamos, con pena les tengo que decir que lastimosamente en el país no existe readaptación social. Y aunque yo coincido y emulo a Cuarón cuando les digo que una pena sin rehabilitación no es justicia, es venganza, no es menos cierto que mientras no exista esa rehabilitación social no podemos poner en riesgo a nuestros niños y niñas adolescentes. Un ofensor sexual de niños siempre será una amenaza para la sociedad. Es así, siempre va a ser una amenaza. Si a este registro le sumamos la posibilidad de una localización georreferenciada, permitiríamos que aún más su eficacia, ¿no es cierto? Yo sé que hoy por hoy está un poco venido a menos de este tema de los grilletes y de las localizaciones, pero no es menos cierto que por más que esté altamente cuestionado, bien manejado, esto serviría para conocer en dónde está ese ofensor sexual. Y si vamos un poco más allá, en dónde está, a dónde va, qué es lo que ha pasado, y ayudaría mucho. Bueno, el fortalecimiento del sistema de protección. No estamos haciendo ningún favor a los niños si les hacemos pensar que son ellos los que pueden detener el abuso sexual o cualquier forma de violencia en su contra. Estas herramientas de autoprotección seguramente les sirven cuando esos niños pasan por la calle y alguien quiere violentarles. Pero cuando esos niños viven en su casa violencia sexual o en su colegio, que puede ser intrafamiliar o extrafamiliar, pero con gente conocida, seguramente estas herramientas de autoprotección no les sirven. Y es por eso que el sistema de protección, fortalecer su sistema de protección, que implique un obstáculo para ese agresor sexual, es lo primordial. Eso no quiere decir que este registro no debe formar parte de ese fortalecimiento, por supuesto que sí. La efectividad de estos programas, es decir, de estos registros, de todas estas formas de prevención, no son las intenciones sino los resultados, la finalidad que estos registros deben tener. Entonces ahí es importante entender que la implementación del Registro Nacional de Agresores Sexuales, lo aporté, es muy clarito, pero de agresores sexuales, no solamente debe sustentarse la difusión pública de la información, sino también de esta prevención. Qué importante es poder entender que quizá cuando hacemos mucho más costoso a un agresor sexual que cometa sus delitos, quizá él va a pensar 2 veces antes de cometerlo, me explico. Si es que este primo delincuente que efectivamente está intentando ser pederasta, se pone a pensar que de por vida va a estar registrado en ese registro y que no va a poder tener efectivamente fácil acceso a un trabajo, quizá lo piense 2 veces, ¿no?, en cometer ese acto, ese hecho ilícito. No es una regla general, pero si hacemos bien las cosas como se debe, seguramente nos va a servir. Va a servir como fuente de información, como una alarma pública, por supuesto que sí, como prevención y como disuasión. Finalmente decirles también que
mucho se habla también de los derechos de los delincuentes, y no es que no tengan, ¿no?, los ofensores sexuales, pero a la hora de tomar esta decisión de implementar este registro, tenemos que considerar que el mismo forma parte de un interés público, del que es titular la ciudadanía, la protección de nuestros niños y adolescentes, versus un interés individual, un derecho individual que es el del delincuente. Si ponemos en una balanza lo uno o lo otro, simplemente no vamos a poder hacerlo, ¿no es cierto? No es posible. Entonces, yo sí quiero concluir diciéndoles que si bien el registro no va a ser la única ni última opción, seguramente va a ayudar a fortalecer este sistema de protección de derechos, recordando que no debe haber concesiones frente a la violencia sexual. El impacto que esta tiene en la salud mental de nuestros niños, niñas y adolescentes es seguramente el mayor o los mayores argumentos a la hora de aunar esfuerzos para poder disminuir los riesgos a los que se enfrentan nuestros niños y adolescentes y aumentarlos de protección individual, comunitaria y familiar. Creo, sin temor a equivocarme, que esta idea que nace de Lourdes es una buena idea, que sumada a otras que debemos hacer como sociedad y que está en sus manos también hacer, seguramente ayudará a proteger a nuestros niños. Muchas gracias.